En primer lugar, quiero agradecer a todos vuestra presencia en nombre de las Ramaceres, agradecer a Isaac que este sábado nos traiga, este viernes, perdón, nos traiga un tema tan importante como es el prepararse para el morir. Siempre yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una de las asignaturas pendientes en Occidente. Ayer mismo en el estudio hablábamos del tema y comentábamos que se dice que se muere como se ha vivido. Pero también nos decían los Mahatmas que aquel que tiene las claves para la muerte tiene las claves para la vida. Por eso es tan importante el prepararse. Y lo que nos puede ayudar este tema, no solamente al bien morir, sino también a vivir. Por eso agradezco enormemente a Isaac un tema tan importante como el de hoy. Y bueno, Isaac, cuando tú quieras, sí, puedes empezar. Gracias a todos. Gracias, José. Voy a compartir. Bien, buenas tardes aquí desde España, pero buenos días en algunos lugares, México y Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Este tema, pues sí, nace del interés de las preguntas que se hicieron en uno de los talleres que se dieron apenas y que trataron sobre los temas de la muerte. Cuando hablamos del Linga Sharira, doble etérico y cuerpo astral, fue cuando surgieron las preguntas. Entonces José nos pidió que hiciéramos algo así para, vamos a decir, allanar el camino a los interesados que nos estén escuchando. Vamos a tener una serie de propuestas. Sobre todo, yo recordé las frases que se dijeron en una sesión sobre el interés de que la enseñanza teosófica debe estar también más que irnos a los estados post-mortem, que sí son muy válidos, explicar el significado de la vida y de la muerte. O sea, centrarnos. Eso es de Radha Burnier, ¿no? Ella fue la que en sus recomendaciones que se han estado distribuyendo en copias, ella nos habla de que la enseñanza teosófica, sobre todo, debe convertirse en una realidad viviente. Y por tal motivo, todas aquellas experiencias humanas deben abordarse hasta donde podamos desde el enfoque teosófico. Y vamos a encontrarles la tónica teosófica a cada una de las actividades o de las experiencias humanas de cada día. No digo nada en contra de la enseñanza oculta fuerte o dura, sino estoy hablando de la problemática del ser humano de cada día. Y vamos a empezar. Es obvio que todos morimos diariamente. También podemos poner como sinónimo, todos estamos cambiando constantemente, ¿no? Es una de las características de la condición de la naturaleza, de la vida, es que todo está en constante movimiento y cambio, modificándose. La verdad sobre el hecho de morir es que en realidad lo estamos experimentando cada día de nuestra vida, pasando por diferentes estados desde que amanecemos, despertamos, llevamos a cabo una serie de actividades, llegamos al mediodía y ya por la tarde, cuando está terminando el día, es como si hubiéramos acabado una vida pequeña, una encarnación, si quieren verlo así. No somos muy conscientes porque estamos condicionados por vamos a decir que los kleshas, los skandhas de vidas anteriores, y eso nos hace aferrarnos a un traje y tener la limitación de los sentidos. Y hablo en términos generales. En la vida diaria se dan muchas pequeñas muertes. Estas muertes diarias son el precio que pagamos por comprometernos en cualquier relación. Cada vez que ustedes y yo nos comprometemos en una relación de pareja, de amigos, en el trabajo, un compromiso con la comunidad, un viaje que hacemos con algunos amigos, etcétera. Cada vez que iniciamos y terminamos, hay una pequeña muerte.
hay un pequeño cambio, vamos a llamarlo así, para ver si comprendemos la idea de que muerte y cambio están muy relacionados. O sea, iniciamos, vamos a decir, relaciones, las desarrollamos y terminan, nos citamos con un amigo a tomarnos un café, llegamos, hablamos de un tema toda la mañana o las horas que sean, y al terminar él se despide y yo me te despido, y ahí hay una pequeña muerte y un fin, un inicio y un fin de un proceso. Esto nos pasa desapercibido por haberlo repetido desde muy pequeños. Como nos aferramos a las formas, no es fácil desprendernos de ellas. Cuando nos aferramos a las personas y a las cosas, más dolor nos causará su pérdida, o sea, ese cambio que puede haber. Afrontamos el cambio con miedo y resistencia y por lo tanto intentamos evitarlo. A la mayoría de las personas el cambio les produce una situación de estrés, de confusión, de inseguridad, porque la estabilidad del ego personal se mueve. Ya hemos hablado en otras sesiones sobre la naturaleza del ego personal, de la personalidad, que es, de acuerdo a H.P. Blavatsky, una ilusión, le llama Mayavi Rupa, formado, creado desde que nacimos por la mente superior y concretándose en lo que llamamos kama manas, ¿no? La mente concreta y las pasiones humanas, las emociones. Esta estructura ilusoria que parece ser tan real porque estamos identificados con el traje físico, con las emociones y con la mente, asumiendo que somos eso, nos lleva a enfrentarnos a muchos aspectos, dada la naturaleza que tiene ilusoria. Por ejemplo, aferrarnos a las formas no es una forma de sentirnos seguros, ¿no? El tener propiedades, el tener dinero, el tener una familia, el tener amigos, todo habla de la necesidad del ego personal, de la personalidad, de asegurarse de que es real su existencia, pero sabe que en el fondo no es así, hay una ilusión. Es una imagen temporal que dura, vamos a hablar ahora, 80, 90 años, pero que tarde o temprano se diluye, empezando por el traje físico. Por eso la mayoría de las personas, el cambio les produce una situación de estrés, de inestabilidad, porque la conciencia está centrada en la personalidad. O sea, si aquella estructura a la que nosotros nos identificamos y nos aferramos está sufriendo cambios, está viendo que las cosas que están sucediendo no las puede controlar todas, que es otro de los aspectos que nos genera el cambio, la inseguridad, entonces queremos aferrarnos para controlar, nos impide darnos cuenta quizá de ese elemento tan importante en la enseñanza oculta. Pero el primer factor en la lista de estrés es la muerte. La muerte es el único cambio que no podemos controlar, ¿eh? Controlamos casi la mayor parte de los cambios, que no sean cambios, vamos a decir, consecuentes con nuestra vida, ¿no? Yo no puedo controlar el cambio de la modificación de mis características, de envejecer, de pasar por varias etapas. Esos cambios se van dando y no puedo detenerlos, aunque la ciencia ahora trata a través de unas técnicas pues, de retrasar cambios que se están dando. Para renacer cada hora y cada día de esta vida, necesitamos morir, entregarnos por completo a la exigencia del momento para acabar desapareciendo. Si vivimos cada momento con esa exigencia, con esa intensidad que el momento nos exige, por supuesto que al final de esa experiencia moriremos a ese momento, a esa experiencia. Pero eso nos va a hacer renacer nuevamente y cada momento estaremos hablando, como Krishnamurti lo dice, de una transformación. Pero esa percepción queda velada por estar nosotros, por supuesto, vamos a decir, dentro de esta ilusoria forma de vivir, dentro de esta matrix que nos impide ver una realidad que está ahí. Y es ahí donde nosotros nos deberíamos centrar sobre todo con el tema de la muerte. Si hacemos cada acto con absoluta concentración, damos vida a nuestra vida.
Si hacemos las cosas con desgano, matamos a esa vida. Esto es muy interesante que lo repasemos. Si hacemos cada acto con absoluta concentración, con atención, con el estar atento en el aquí, en el ahora, el mindfulness, etcétera, realmente estamos lo más posible presentes, hacemos que las cosas, hacemos que la vida, damos vida a nuestra vida, ¿no? Le damos fuerza a la vida. Y si la hacemos con mala gana, pues la matamos. Morimos porque estamos vivos. Vivir significa el nacimiento y la muerte. Y la evidencia de que hemos vivido es el hecho de que morimos. La evidencia de que hemos vivido es el hecho de que morimos. Si llegamos a profundizar en nuestros estudios teosóficos, encontraremos que lo que le da sentido a nuestra vida es la muerte. Es lo que hace valiosa cada vida. Y ese temor que a veces sentimos ante el cambio que es determinante, porque no hay control, hasta ahora, vamos a llamarlo así, se podrá alargar quizá con la ciencia en algunos futuros años o siglos en que la ciencia habrá avanzado tanto que podrá hacer que se retenga más a la estructura en este plano, ¿no? Pero al final lo que le da sentido a nuestra vida es ese cambio definitivo después de una vida entregada a una serie de experiencias que son parte de la evolución a la que estamos yendo, porque cada vida es una oportunidad para crecer y desarrollarnos. El morir es una de las experiencias más transformadoras, poderosas y espiritualmente enriquecedoras, nos dice Yosu Cabo de Vila. Es una oportunidad única e irrepetible, aunque durante nuestra vida tenemos muchas pequeñas muertes, como acabamos de decir, cambios constantes, fluctuaciones, ¿no? Etapas, ¿no? Pasamos de la niñez, morimos al niño y nacemos como adolescente. El adolescente muere para el joven, del joven al adulto, y así vamos hasta que llegamos a la etapa final de nuestra experiencia en este plano. Esta última experiencia para la que la persona, cada uno de nosotros, se acerque más y más a la más profundidad de sí mismo. O sea, la muerte es la oportunidad de acercarnos a nosotros mismos, de serenar muchas energías que hemos traído y que en la etapa final nos permite recogernos y vamos a decir, concientizar nuestra larga experiencia y ver la forma en que hemos vivido con intensidad y convivencia si lo hemos hecho así. Stephen Levy, un famoso investigador del budismo, en su magnífico libro ¿Quién muere?, que lo recomiendo mucho, nos dice que vivimos en una sociedad condicionada para negar la muerte, pues nos sentimos culpables de morir porque no sabemos cómo vivir. Esta declaración va más allá de lo común. Dice, pues nos sentimos culpables de morir porque no sabemos cómo vivir. Este elemento deberíamos reflexionarlo. ¿Quién muere? ¿Qué es lo que muere? ¿Qué es lo que cambia? El traje, la estructura personal, la estructura inferior, lo que llamamos en el argot el cuaternario inferior. Esos cambios nos llevan a una verdadera experiencia superior, pero como estamos ligados por los sentidos a la estructura personal, asumimos, sobre todo una gran parte de la sociedad materialista, de que no hay nada después, a pesar de que muchos practican una religión que les dice que hay algo después de la muerte. O sea, ha infectado nuestra conciencia ese formato materialista de negar todo lo que nuestros sentidos no perciben. Es obvio que ahora ha habido cambios y cada vez más personas se abren a esta visión y últimamente, como en el curso de Enrique el pasado martes, pues hubo un artículo que mandó Gaspar sobre investigaciones de la ciencia que estuvieron tomando las vibraciones, tomando las ondas cerebrales de un moribundo y que cuando murió, físicamente lo dieron por muerto y hubo cambios,
pero seguían las ondas funcionando. Y eso les ha impresionado y ese artículo está. Enrique lo tiene y creo que a algunos se los hizo llegar. La muerte no es un fracaso, que muchos piensan, la forma parte de la vida. Es un acontecimiento que debe vivirse y por eso estamos en este tema este día. La muerte no es un fracaso, forma parte de la vida. Es un acontecimiento que debe vivirse. La vida incluye el morir, o sea, no nada más es vivir y nada más, no, vida y muerte son las dos caras de la moneda. De hecho, es parte de ella. La condición humana es caduca. La vida tiene que ser sobre todo una vida vivenciada. O sea, este término volvemos a repetirlo. La vida tiene que ser sobre todo una vida vivenciada, intensamente hasta donde podamos. Y vivenciada significa estar consciente cada momento de aquello que estamos haciendo. No significa, puede que algunos puedan mantener su autoconciencia y esa conciencia en el presente, en el ahora, muchísimas horas. Pero la idea es que cuando hagamos ciertas cosas, estemos en el presente. Cuando estemos con alguien, estemos en el presente. Cuando estemos en nuestro trabajo, hagamos lo posible por estar en el presente. Que no se niega que tengamos que recurrir al pasado por información o al futuro para proyectar, vamos a decir, planes de trabajo. Me refiero a ese estado de conciencia constante, ¿no? En que no escapamos, no fantaseamos, como todo nos ha ocurrido en algún momento, para escapar de una realidad, entre comillas, que no nos parece adecuada, no aceptable. Ahí está la estructura personal, que asiada por el karma de otras vidas, de la vida anterior, más algunos hechos que haya cometido, tiene resultados a su alrededor que no le agradan, ¿no? A lo mejor el trabajo que tiene, el lugar donde vive, las condiciones de relaciones con los demás, tan limitadas. Pero eso tiene que ver con cosas que hemos sembrado, que nos han aturdido en algún momento y nos han hecho sentir como esa melancolía, esa tristeza de por qué me tocó a mí esto. Creo que nadie puede negar que el conocimiento de la ley kármica y de la ley de reencarnación nos hace ver muy bien, hasta donde es posible así considerarlo, que la condición en la que estoy me la he ganado a puño, ¿no? A mí nadie me ha regalado nada, tanto mis bendiciones como mis experiencias de dolor y sufrimiento me los he ganado a puño, porque yo hice en el pasado ciertas acciones y en esta misma vida las hemos hecho. La vida es una. Lo que vemos y experimentamos son múltiples formas de esa vida. Morir es desprenderse. La muerte no quita nada, porque morir es volver a ser lo que somos realmente. Más espirituales, más conscientes en lo espiritual y menos en el traje personal que es temporal. Somos una combinación magnífica, ¿no? De lo eterno con lo transitorio. Es como un complemento, ¿no? Como se dice en el Sutra del Diamante, ¿no? Lo pleno y lo vacío, la seidad que está atrás de todo, es plena de todo y vacía de todo. O sea, la vida es ese contenedor que tiene, tanto por un lado, todas las experiencias necesarias para que nuestra parte superior pueda experimentar y crecer, y a la vez y ser lo que somos, porque volvemos verdaderamente a nuestro hogar. Este pasaje en la vida material es un pasaje temporal. Estamos acá para experimentar, para vivir ciertas experiencias tan intensas como podamos, hasta donde se recomienda, para no matar la vida durante nuestro proceso. En la dimensión espiritual de todos, una persona tiene una serie de necesidades que debe cubrir. Igual que en el terreno físico, la no satisfacción de las necesidades básicas conlleva un sufrimiento. La no satisfacción de las necesidades básicas conlleva un sufrimiento. La no satisfacción de las necesidades espirituales también produce sufrimiento.
Y el moribundo, o todos nosotros, cuando llegue nuestro momento, vamos a necesitar satisfacer esas necesidades. Al final de la vida, el ser humano tiene ciertas necesidades particulares, peculiares, que pueden ser necesidad de ser reconocido como persona, de amar y ser amado. Esto es muy válido y ahora pareciera que cuando alguien se está muriendo, está como apestado, lo abandonamos. No hablo de nadie en particular, hablo de las estadísticas, de la muerte de la gente. Hace unos días estaban comentando de un hombre que lo encontraron en su casa, llevaba creo que semanas o meses, sí, murió en el pasillo de su casa, su cuerpo estaba momificado. Nadie se extrañó, los parientes probablemente no los tienen o no les interesaba ese hombre. Y ahí quedó. Habla mucho de la deshumanización de nuestra cultura, pero así se habla en el País Vasco, no estoy hablando de toda España, cerca de, creo que de 17,000 o 70,000 personas que viven solas, y muchas de estas personas no tienen nadie que los vea, no socializan porque están viviendo en edificios muy elevados, no tienen ascensor, no bajan, etcétera, etcétera. O sea, esta condición tan difícil en muchos casos de abandono somete al sujeto a que no puede ser reconocido y acompañado, ¿no? Como desear encontrar un sentido al sufrimiento de la vida, de la enfermedad y de la muerte. Porque tiene un sentido, tiene un propósito, tiene la capacidad de ser conscientes de que nuestra vida fue parte de todo un desarrollo, de un gran proyecto que el alma quiso que nosotros participáramos. Como personalidades, pues somos únicas. Ella preparó todo el campo, escogió a la familia, ¿no? Las condiciones del lugar. Incluso incluyó algunas relaciones de otras encarnaciones para que tuviera realmente la obra, tuviera sentido para nosotros. O sea, ella se preparó todo, incluyendo la administración de nuestro karma, para que nosotros, entrando a esta experiencia, tuviéramos las mejores posibilidades. Y lo digo así, a pesar de que en muchos casos se podían quejar de que la vida ha sido un sufrimiento atroz. Pero era la solución para ese karma, a esa ley divina que regula todo el universo y a cada uno de nosotros, para poder liberarnos de ese peso. Una necesidad de reconciliación consigo mismo y con sus seres queridos. Esto es muy, muy importante. Si podemos llevar a cabo esta necesidad antes de que nos llegue el momento, porque nadie sabe cuándo te toca, sería lo ideal, buscar a las personas con las que hay familias que tienen años de no hablarse, sobre todo entre hermanos o parientes, porque se odian, o porque hubo un problema y no quieren acercarse nuevamente por lo que fuera. O sea, reconciliarnos con nosotros significa vernos como hemos vivido, buscar quizá para pedirle perdón a alguien, o para poder cubrir un compromiso que no hemos cumplido. O sea, hacer todo aquello que nos dé la sensación de paz para enfrentar la experiencia final. La necesidad de revisar su vida y de contar cosas, recordar momentos importantes, resueltos o por resolver. Esto también va junto con la reconciliación. Por eso el tema del acompañamiento, que más tarde veremos, forma parte importante, y no significa el acompañamiento profesional, sino el acompañamiento familiar entre nosotros. Cuando algún ser querido nuestro, o con un amigo, o cuando alguien nos los pida, podamos acercarnos y facilitar de alguna manera las condiciones que se están presentando en su vida de este hermano o de esta hermana que está yendo antes que nosotros. La necesidad de libertad, poder elegir cómo morir, porque ahora hay reconozcamos que hay más oportunidad de poder morir como uno quiere, hasta donde se pueda,
Y si tiene unos recursos, porque si yo no tengo recursos para incinerarme, pues puede ser que no pueda morir como yo quiera. ¿Por quién ser acompañado? Si quieres recibir atención espiritual o no. Esto también es de gran peso y eso en el testamento vital ahora está tomando mucha importancia. Incluso en internet hay apps sobre el testamento vital para que lo aprendamos a hacer y registrarlo después, ¿no? Repartirlo, yo repartirlo entre amigos, como testigos para que no haya esa duda de que si en un momento dado fallezco, pues en algunos casos las personas han querido que sean incineradas y la familia después de que mueren no la incinera porque no quiere, no les parece, ¿no? Quemar a la madre, a la hermana, lo que fuere. Yo siento que debemos respetar la voluntad de la persona y creo que el testamento vital, vamos a decir, aporta una posibilidad. La necesidad de esperanza, de saber que se paliará el dolor físico, que sus deseos serán atendidos, que no estará solo cuando llegue el final. El dolor físico ahora tiene más posibilidades de ser paliado porque hay ahora toda una clínica del dolor que sin perder la conciencia nos puede ayudar a salir adelante al final. Eso, vamos a decir que hay un paso adelante en relación al pasado. De ser atendidos también cada vez más, por lo menos yo recuerdo haber asistido allá en Badajoz, en un geriátrico, con Enrique fuimos a dar unas charlas sobre este tema a las enfermeras y enfermeros que atendían a los ancianos, ¿no? Y o sea, hay cada vez más interés cómo estar cerca de ellos, no asustarse. Hay enfermeras en algunas clínicas que tienen miedo de estar cerca de alguien porque tienen miedo a la muerte. La persona que tiene miedo a la muerte le cuesta trabajo atender a alguien que se está muriendo. Y no estar solo cuando llegue el final, ¿no? Ser acompañado. Pero sobre todo la necesidad de expresar la religiosidad. Hay casos en que la persona quiere que le hablemos sobre la religiosidad, por lo menos mis experiencias me han dicho a personas muy religiosas que me han dicho que comente algo sobre la tradición religiosa que profesan, sobre todo el cristianismo en México me ha ocurrido. Pero otras no quieren saber nada, quieren solamente compañía, que no se sientan solas, que les demos cierta seguridad y paz al estar acompañándoles, a veces sin hablar, sin decir una sola palabra. Como el derecho a la vida, la atención espiritual debe ser un derecho esencial de todos los seres humanos a la hora de morir. Es muy importante que estemos conscientes que incluso esto se maneja, creo, en la OTS, en la Orden Teosófica de Servicio. En algunos países, aquí en el caso del País Vasco, hay el café de muerte, algo así, que Nuria nos ha estado, a mí me invitó y hay cierta actividad para ayudar a la gente a tocar estos temas que la mayoría ha sentido temor y pavor acercarse a hablar sobre la muerte. Tenemos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también nuestro espíritu, dice Songal Rinpoche. Vuelvo a repetir la frase. Tenemos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también nuestro espíritu. ¿Cómo se atiende al espíritu? La necesidad de compartir con la persona, de ayudarla a que se sienta en paz, que no tenga pendientes hasta donde sea posible, y si es muy difícil, ayudarle de alguna manera a que lo supere, darle ánimo para la experiencia que se acerca. Entrar al tema de decirle que se va a morir o no, tiene que ser un elemento importante para cada uno de los que hacen este trabajo. Los médicos a veces ahora te sueltan así de golpe, pues ya estás desahuciado, tienes cáncer, tal cosa, y no hay remedio, te quedan, no sé, semanas. Yo recuerdo siempre al Buda cuando se habla de decir la verdad de algún tema. Él decía, si usted que va a decir la verdad a alguien sabe que le va a hacer sufrir porque conoce la situación, mejor calle. Trate de no decirla. No es mentir,
es darle prioridad al sufrimiento del otro ser. Pero eso se presenta en condiciones tan especiales que cada ser humano somos diferentes y en muchos casos hablar claramente es lo más importante. Decir, mira, estás en esta condición y te vas a ir. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué necesitas? Etcétera. Hay almas que lo pueden pedir, seres humanos que quisieran que fuéramos así de honestos. ¿Cómo vamos con el acompañamiento al moribundo? También es nuestra preparación, es muy importante. No solamente porque nos vamos a pasar por esa experiencia, sino también porque podemos hacer el trabajo de ayudar a otros. El conocimiento de uno mismo es algo previo a cualquier intento de acompañamiento. Debo conocer, saber cuáles son ciertas debilidades emocionales sobre todo, que me puedan a bloquear, porque en el momento que yo esté con alguien que es moribundo, que está enfermo y que no, está desahuciada, la persona es muy sensible y puede percibir mis miedos. Entonces, el conocimiento de uno mismo es uno de los requisitos más importantes. ¿Hasta qué grado puedo estar con alguien así? Mejor no me acerco mientras yo no me trabajo esa parte de miedos, inseguridades que me produce alguien que se va a morir. ¿Cómo pretender escuchar el sufrimiento espiritual de un moribundo si no se ha empezado por escuchar el propio? Esta pregunta nos viene a cuestionar aquellos que lanzan las bolas hacia afuera, los balones hacia afuera, y siempre están viendo que el sufrimiento se los causan otras personas y que no tienen la culpa y que proyectan en otras personas pues todo el dolor y sufrimiento más, y ellos están eximidos hasta donde es posible hablar, y no se quieren ver a sí mismos en ese dolor, no lo aceptan. Es una sensación de guardar silencio, cuando en realidad lo que hacen los demás es mostrarnos, acuérdense de la ley del espejo, mostrarnos lo que nosotros tenemos. Escuchar y acompañar al moribundo al final de la vida no solo es ayudarlo a saber vivir el momento presente con toda su intensidad. Si uno es capaz de prestarse atención a sí mismo, tampoco lo podrá prestar a los demás. Repito, si uno no es capaz de prestarse atención a sí mismo, tampoco lo podrá prestar a los demás. Esto es sumamente importante. Me presto atención a mí mismo, observo mis pensamientos, las sensaciones que tengo, las emociones, las palabras con que me dirijo a alguien, cómo las cuestiono, cómo las digo, lo que los demás me producen, etcétera. No se puede realizar un acompañamiento espiritual adecuado sin aceptar nuestra propia angustia y tener un conocimiento de nuestras heridas y de nuestras defensas. La mayor parte de nosotros traemos algunas heridas. Quizá los años nos han hecho que las vayamos cerrando, ¿sí? Se han cerrado y cicatrizado la mayor parte, pero de vez en cuando queda alguna cosa, ¿no? Quizá algo que mi madre o mi padre no me dijo y que yo lo consideré como un faltante importante, o algún problema cuando yo estaba en la escuela, o alguien me lastimó, un amigo o una pareja, tuve una ruptura de relación y me tocó tan fuertemente que quedé con una herida, o en las frustraciones en el trabajo, en la vida, las relaciones, las pérdidas. Todo va generando ciertas heridas en nuestras... Y nosotros asumimos no aceptarlas todas culpando a los demás. La responsabilidad no es de los demás. Los demás están aquí para ayudarme a que yo me vea a mí mismo. Son como mis instructores, ¿no? Actúan de una manera para que yo me pueda ver y entender. Que no quiere decir que yo esté cerca de alguien que está dañando constantemente, pero sí de observar que yo recuerdo bien que esta anécdota que cuenta de este personaje del Cuarto Camino, el creador de esta corriente espiritual, entre comillas, ¿no? De que, él decía, no recuerdo ahorita el nombre, él decía que cuando
En una ocasión, en una población, había un maestro con muchos alumnos, o creo que él era que había dado un curso, ¿no? Y había dentro del grupo una persona que era complicadísima, que generaba mucho conflicto, críticas, insultos a los compañeros del grupo. Pues todos no lo soportaban, ya querían que se fuera. Y un día parece que hubo un cambio en su trabajo de esta persona y se fue a otro pueblo a vivir. Pues este instructor fue a buscarlo al pueblo y le dijo, te pago, pero vuelve al salón porque tú eres el medio para que los demás también sigan creciendo y desarrollándose al verse a sí mismos en relación contigo. No es fácil este tipo de instrucción porque tenemos muchas oportunidades de encontrarnos con gente que nos cuestiona, que nos insulta, que nos hace sentir muy mal. Y esto no es para ir a abrazarlo y decirle gracias por hacerme eso. No, pero nos podemos ver por qué reacciono ante eso, por qué me lastima si me insulta. Y investigar en nuestro autoconocimiento. Y esto es un punto interesante para descubrir y aceptar nuestra propia angustia y tener un conocimiento de nuestras heridas y de nuestras defensas. La muerte es la etapa final del crecimiento en esta vida. Pero no es una muerte completa, pues solo muere el cuerpo, acuérdense. De acuerdo a la enseñanza teosófica, solamente muere el cuerpo, la vitalidad, prana, y el doble etérico, linga, sharira, o cuerpo astral. ¿Sí? Bueno, llámenle como quieran, pero es lo que va a desaparecer. Lo demás sigue. La conciencia espiritual es eterna y sigue su camino hacia las esferas superiores, después de la segunda muerte, por supuesto. Nuevas etapas esperan al viajero y para ello el apoyo espiritual del acompañante es muy valioso. La devoción del amigo, del familiar, del conocido, de aquel que está haciendo un trabajo para ayudar a la gente a bien morir, es muy valiosa si lo hace con esa devoción interna de hablarle al corazón del moribundo, ¿no? Cuando yo recordaba siempre a la doctora Von Franz, que cuando atendía a sus pacientes, guardaba unos segundos de silencio antes de hablar con el paciente que lo tenía enfrente y ella hacía una invocación al alma del paciente y le preguntaba a su alma, ¿en qué puedo ayudar a ti? ¿En qué puedo ayudar a fulano de tal? ¿Cómo puedo servirte a ti? Ella expresaba que después de hacer esas preguntas, cuando estaba desarrollándose la terapia, le venían a ella muchas ideas muy particulares para ese sujeto. Pareciera que se producía una comunión y una comunicación con el sujeto, hombre o mujer, que estaba atendiendo. O sea, ese contacto, ese acercamiento espiritual es muy importante. Y sobre todo aquel que quiere acompañar. Acuérdense, cuando acompañemos a alguien, nos estamos acompañando a nosotros mismos y estamos trabajando nuestra propia partida, nuestra propia muerte. Estamos practicando, entendiendo el proceso para servir a otro y ayudarlo a que esté en paz hasta donde pueda. Algunas de las condiciones y valores que el acompañante espiritual demanda, vamos a poner algunas, que son las que necesitamos todos. Una escucha efectiva es muy importante. No vengo yo a darle un discurso a alguien, que sea mi discurso, sino a escucharla a la persona. Si ella no me pide nada, guardar silencio. Un desapego es importante, desapego, o sea, los temores del cuerpo físico para poder ayudar a otro, como lo dije hace un momento. El moribundo es muy sensible. Recuerdan que recuperamos ciertas habilidades del alma ya en los momentos antes de partir, ¿no? Nos volvemos más sensibles, hay como más intuición, más percepciones. Paz consigo mismo en temas emocionales y psicológicos pendientes.
una mente en silencio y sin ruidos interiores que tenga por necesidades insatisfechas. No es que pongamos el listón muy elevado. Esto significa que cada quien en el grado que pueda hacer una labor de ayuda si toma en cuenta estas recomendaciones. Integridad, muy importante. La integridad, el grado de integridad, pues no vamos a medirlo. Tratar de que seamos íntegros, sobre todo en los principios más importantes de nuestra vida, en lo que profesamos, en los elevados ideales, hasta donde podamos. Hay muchas circunstancias para muchos que les es muy difícil ser coherente, íntegro, ¿no? Por ciertas circunstancias. Ser coherente sobre todo con la verdad si la profesamos, ¿no? Mantener la verdad al precio que debe haber, a pesar de que puedan dañarnos el mantenernos en la verdad. Autorrespeto y aceptación. O sea, respetarme, respetar que este templo, este traje, esta personalidad es el recinto de lo sagrado, que existe en mí aquella fuerza, entidad, ser o divina esencia que está en mi corazón. Y eso es un autorrespeto muy importante. Aceptarme tal como soy, a pesar de que tenga por ahí mis heridas o mis cosas, porque las sigo trabajando. Seguridad, autoestima estable. Aquí la confianza en uno es importante. Si uno tiene debilidades, inseguridades, pues el trabajo es más difícil porque la otra persona ve que titubeamos. Incluso cuando nos pide algo, pues estamos inseguros si vamos a decirlo bien o no, o cómo va a ser. Todos empezamos trabajando poco a poco, haciendo algún acompañamiento, algún pariente que esté enfermo, visitarlo y ayudarlo, confortarlo espiritualmente si es posible, si no, psicológicamente. Empatía con el sufrimiento de los demás. O sea, tratar de vislumbrar hasta donde es posible lo que está ocurriendo a esa persona, lo que está perdiendo toda la vida, se le está yendo. Y esa experiencia de sufrimiento, si la sabemos, vamos a hacer, interpretar, puede ser de magnífica aportación para esa persona. Y sobre todo amarnos a nosotros. Ese amor que sentimos por nosotros lo vamos a comunicar a los demás. Va a ser la característica más importante. El problema es el mismo para todos. Cómo vivir la vida con plenitud mientras estemos vivos y cómo morir con serenidad en el momento de la muerte, sin ansiedad ni otras emociones perturbadoras. Vuelvo a repetirlo. El problema es el mismo para todos. Cómo vivir la vida con plenitud mientras estemos vivos y cómo morir con serenidad en el momento de la muerte, sin ansiedad ni otras emociones perturbadoras. Eso no lo podemos definir o decidir hasta el final. Postergarlo todo y decir, no, pues al final ya yo resuelvo todo. No, 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 no. Hay una situación muy compleja que la mayor parte de nosotros no se da cuenta. Casi al final, cuando estamos muriendo, ya no tenemos control porque las fuerzas kármicas empiezan a mover la estructura para salir, para abandonar el cuerpo. Entonces, si se han planeado de que al final ustedes se van a arrepentir, que van a hacer esto y lo otro, van a estar en paz, si durante toda su vida han estado en lucha constante contra ustedes y contra los demás, pues es pedir peras al olmo. Va a ser muy difícil. Se la van a jugar. El trabajo con nosotros, para nuestros procesos, debe empezar, decía en este caso la doctora Kubler-Ross, años antes, ¿no? Y también Songal Rinpoche, y en los comentarios que hace Annie Besant, se debe trabajar años antes, Leadbeater también, cuando entramos ya a las etapas, a la tercera o cuarta etapa de la vejez, ¿no? Ir trabajando, puliendo ciertas cosas. Recuerden que el carácter se vuelve más rudo al final de la vida. O sea, mientras estamos
adolescentes, jóvenes, adultos, las aparentes debilidades, pues, las podemos incluso reprimir, no reprimir, ocultarlo, no son complicadas, ¿no? Pero a medida que vamos envejeciendo ya no hay tanto control y se vuelven muy fuertes. Aspectos que parecía antes insignificantes ahora son importantes. Y sobre todo las partes de más debilidades o características de carácter, ¿no? De irascibilidad, etcétera, que hay que trabajar mucho antes que llegue el momento. Al final, la calidad de nuestra muerte, así como la calidad de nuestra vida, dependerán de tener una personalidad desenfrenada que crea sufrimiento o una personalidad equilibrada que crea serenidad. Ella es la que determina todo, la personalidad. Y la personalidad está ligada a la forma de haber vivido. En el libro de Barborca sobre la muerte, nos dice muy claro sobre el tema de la forma de vida. ¿Qué tipo de pensamientos hemos utilizado durante nuestra vida? ¿Qué tipo de emociones? ¿Qué, vamos a decirlo así, acciones hemos cometido? ¿Qué pasos hemos dado? Quizá prevalezca lo más positivo sobre lo negativo, que es lo que la mayor parte de la humanidad puede suceder. Las excepciones son los casos anormales de la maldad por la maldad misma. Pero la mayoría, vamos a decirlo así, y por ignorancia se puede decir que hemos actuado de una manera que no era la mejor en un momento dado, porque todos cuando tomamos decisiones y actuamos creemos que es la mejor, a pesar de que estemos lastimando a otros porque ellos lo sienten así. Cuando nuestra ignorancia, nuestra visión para el prójimo, y que no percibimos la naturaleza unitaria en la que estamos, de que Él es un reflejo de mi espiritualidad en Él, y que ese es el yo que está en Él superior es el que yo tengo, el Atma, vamos a ver, somos hermanos de la misma fuente. Y actuamos por ambición, egoísmo, envidia, ¿no? Calumnia, porque estamos sobre todo aferrados a la estructura personal, pues es obvio que este dolor, este sufrimiento, esta personalidad desenfrenada va a generar al final de la vida probablemente unas experiencias muy complicadas y después de la vida, en los planos sutiles, porque esa vibración de energía tiene que volver a, vamos a decir, a compensarse por la ley kármica, o sea, debe ser neutralizada. Y como no somos muy conscientes en esta sociedad en la que de alguna manera hemos banalizado la enseñanza, incluso religiosa, ¿no? Que la esencia de las religiones, vamos a decirlo así para el gran público, tienen ese elemento de ayudarlos a hacerse conscientes de que hay principios y valores que deberíamos profesar, sin querer asustarlos ahora, porque asustarlos con el infierno ya no funciona ahora, porque ahora pasan, si el tabaco que dices le va a dar cáncer, siguen fumando y no les importa. Es otra época, otra situación, muy diferente a lo que pasó hace ni siquiera 50 años, ¿no? O menos, creo. ¿Cómo enfrentar la situación? ¿Somos nosotros los responsables de morir en paz? O como decía José, se muere como se ha vivido. Es difícil que no encontremos eso en los casos de personas a las que hemos acompañado o conocido, de esas largos procesos del moribundo para irse, porque hubiera ahí fuerzas que lo hacen sufrir y no puede desencarnar. Ese moribundo está o muy aferrado al mundo o tiene mucho miedo, como en muchos casos, y todo eso bloquea el proceso. Por eso, al final, la calidad de nuestra muerte tiene que ser una responsabilidad de nosotros, no de nuestros parientes, no del cielo, no de nadie, es nuestra. Y para eso tenemos que prepararnos con el tiempo, años antes. Al final no se va a arreglar si tenemos un carácter muy violento. No digo que no tengamos, el carácter no tiene que ver nada con la violencia, ¿no?
Tener carácter es muy importante, es una fuerza que nos permite hacer cosas. Y ser violento, enojón, o sea, pero en exceso, es otra cosa. Entonces, todo eso se tiene que trabajar antes, no esperar el final. Al final no vamos a poder controlar. De acuerdo a la enseñanza, los flujos de energía kármica nos van a arrasar. Ni mental ni emocionalmente vamos a poder controlarlas, las vamos a controlar esas energías y de repente estaremos enfrentando experiencias que no teníamos por qué enfrentarlas después de haber vivido tan intensamente. El dolor, la pérdida y la constante frustración responden a un propósito real y muy definido. Esto lo dice H.P. Blavatsky y lo ha dicho ahora que estudiábamos antropogénesis. Existe el dolor, acuérdense, la pérdida y la constante frustración responden a un propósito real y muy definido. Existen para despertarnos, para inducirnos y casi para obligarnos a romper los lazos que nos atan al ciclo de ilusión, al samsara, a esta maya, y liberar nuestro esplendor aprisionado, nuestra parte espiritual. O sea, el de haber, vamos a decir, demonizado el tema del sufrimiento, el dolor y la constante frustración. Yo no estoy hablando que somos masoquistas, ¿eh? No vamos a gustar el sufrimiento constante porque queremos liberarnos. No se refiere a eso. O sea, la función del dolor y el sufrimiento y la pérdida es ¿de qué? De que despierte, de que tome conciencia que eso me viene porque yo sembré esas experiencias o porque de un pasado me viene y me van a servir para cuando yo la supere, hacer una relación muy importante en mi autoconciencia, despertar de esta fantástica experiencia en la Tierra. Esto verdaderamente es una imagen fantástica, una ilusión increíble, tan real porque estamos identificados con el track, pero al final es una ilusión. Un proyecto temporal de nuestra alma para que aprendamos ciertas lecciones. Me dice, Isaac, en esta te va a tocar esto, esto y esto. Es posible que haya alteraciones porque siempre va a haber mano negra, ¿eh? Pero al final ese proyecto debemos luchar por él, a pesar de que pudieran haber factores o intervenciones extrañas, ¿no? O sea, la perseverancia, el valor, el seguir adelante, pese al que le pese, al final es lo que nos va a dar sentido y propósito a nuestra vida. Vamos a decir, valió la pena haber vivido. Y no sentirnos fracasados, ¿sí? Entonces, no consideremos el dolor, la pérdida y la frustración como algo negativo. Al contrario, H.P. Blavatsky insiste mucho en eso, incluso tiene en Antropogénesis 2 o 3 páginas que trata sobre ese tema. Lo repito, existen para despertarnos, para inducirnos y casi para obligarnos a romper los lazos que nos atan al ciclo de ilusión, samsara o maya, como le quieran llamar, y liberan nuestro esplendor. Nuestro esplendor es nuestra parte espiritual, la triada divina. Durante los últimos días y últimos momentos, nuestra vida intelectual y sensorial y los sentimientos más fuertes se convertirán en el creador de nuestras bendiciones o de nuestro infortunio. ¿Cómo? ¿Por qué? Voy a repetir. Durante los últimos días, antes de partir de este plano, y últimos momentos, nuestra vida intelectual y sensorial, o sea, nuestros pensamientos, nuestras emociones, los sentimientos y los sentimientos más fuertes se convertirán en el creador de nuestras bendiciones o de nuestro infortunio. ¿Por qué? Porque está la enseñanza recomendándonos de cuidar mucho ese final. La calidad de ese final va a afectar mucho. Primero, las primeras experiencias en el plano al que vamos a entrar. Y después la siguiente encarnación. O sea, que tiene tanta importancia morir consciente
hasta donde podamos. Ahora hay medicamentos, acuérdense, que quitan el dolor y pueden inhibir ese dolor y estar conscientes. Nada de que me duerman hasta donde ustedes quieran, pero piénsenlo bien. Entre más conscientes, mucho mejor ese final. Si a ustedes los duermen, pierden quizá muchas oportunidades y no me voy a meter en que deba ser de una manera, pero la recomendación en la enseñanza es que seamos conscientes y si hay dolor, pues aplicarnos a aquellos productos que nos puedan ayudar. Las clínicas del dolor ahora tienen muchos medios para poder ayudarnos. Y eso nos mantiene conscientes y vamos a entrar a ese famoso repaso donde están los pensamientos, emociones y acciones que llevamos a cabo desde el momento en que estamos muriendo hacia atrás. Es como si desembobinan el vídeo de mi vida y vamos viendo escenas, las famosas escenas de la vida, las más intensas, las que vivimos con mayor vivencia, tanto para el bien como para el mal. Lo importante es que están ahí y eso de alguna manera justifica mi estancia en el plano físico. Haber venido a vivir experiencias que eran necesarias en el proyecto en el que yo estoy envuelto de mi alma, ¿sí? De mi parte superior. Y si es así, tendremos una oportunidad muy grande. ¿Cuál es? Que esas, en lugar de ser un infortunio, al estar conscientes, va a ser una bendición. Y en el principio vital de nuestra existencia futura. O sea, y esto es mucho del Oriente, ¿no? Los hindúes, los budistas, insisten mucho en que el final debe ser consciente y además de ser consciente, debe ser, sobre todo, sereno y tranquilo. Por eso aquí insisto, el estado de tu mente y emociones en que estamos ahora, la clase de persona que somos ahora, es lo que vamos a hacer en el momento de la muerte si no cambiamos. O sea, que toda la gente dice, no, ya cuando esté viejo y ya anciano, pues voy a cambiar. Olvídense. No digo que no las haya, pero la mayoría no cambian. Se recrudecen los aspectos oscuros y es muy difícil el cambio. O sea, la idea de cambiar debe hacerse ahora, cuando estamos todavía conscientes, tenemos un cuerpo que puede soportar los ejercicios, la firme voluntad, la decisión de superar las trabas que representan debilidades, ¿no? Y esto es básico. Y vuelvo a repetir el pasaje. El estado de nuestra mente y emociones en que estamos ahora, la clase de persona que somos ahora, somos ambiciosos, somos egoístas, somos ignorantes, o hacemos lo mejor posible para crecer, cuidamos mucho nuestra relación con la familia, con los amigos, servimos hasta donde podemos, cuidamos mucho nuestros principios, los profesamos, somos coherentes con ellos hasta donde podemos. O sea, todo eso contribuirá a hacer que el momento de nuestra muerte sea en paz o sea de lucha. No lo olvidemos. Lo insisten muchos autores ahora, hay mucha literatura. Pero todo se nos olvida porque es muy fuerte la inercia de la personalidad para hacer sus cosas. No lo olviden. Nos las jugamos al final. Y nos las jugamos porque nosotros vamos a influir en las vidas siguientes al tener esa indiferencia a hacer cambios en nuestra vida desde antes para poder hacerlos. Y por eso insisto, la manera en que vivimos ahora puede costarnos todo nuestro futuro. Recapacitemos, reflexionemos, tomemos en cuenta que esta estancia aquí en este plano es temporal. No venimos a quedarnos, aunque hay mucha gente que tiene miedo y piensa que no hay nada. Sí lo hay. Pero bueno, cada quien tendrá que tener su propia experiencia. Pero no condicionemos nuestro futuro. Hagamos lo mejor, porque no está en contra de lo que formábamos mi vida. Ser mejor ser humano, más noble, más equilibrado, no se pelea con mi forma de vida que esté llevando a cabo en cierta manera como estudiante, buscador de la verdad, como indagador, ¿sí?
con intereses de desarrollo interior, mucha gente está en ese nivel, está tratando de ser mejor ser humano. No rechaza, al contrario, que le cuestan ciertas debilidades. Bueno, pues nos cuesta a todos, pero se pueden superar. Y eso es lo que de alguna manera va a contribuir mucho a nuestro futuro. Y ya finalmente, para el sujeto que ha muerto desorientado, bueno, yo le diría, vamos a hablar aquí de X persona, el solo hecho de que sigas mi voz y veas tu cuerpo significa que las cosas no son como pensabas. Has muerto y eso está bien. Probablemente no sea la primera vez. Ustedes y yo, no es la primera vez que morimos, ni será la última. Decirles del fondo de nuestro corazón, eso es lo que más me interesa. Suéltate. Vamos. Solo has muerto. No estás confundido. No estés confundido. Déjate guiar por el amor. Entrégate y entra en la luz. Repito. Repitámoslo para nosotros. Desde el corazón. Soltémonos. Y vamos adelante. Solo hemos muerto. Eso no importa. Dejamos el traje gastado y nos liberamos en nuestra verdadera naturaleza espiritual, lo que somos verdaderamente. No nos sentamos confundidos, que al principio puede pasarnos a algunos, ¿no? A todos, no sé. Déjate guiar por el amor que sentí durante mi vida, a los seres que estuve cerca, a las personas que pude ayudar. Ese amor va a ser determinante. Entrégate y entra en la luz. Los seres que nos esperan del otro lado estarán vibrando en la misma luz, en el mismo amor que hemos vivido nosotros, porque nuestra vibración atraerá ese nivel. Si yo voy con amor, con compasión, con un corazón abierto, con una vida llena de experiencias, buenas o malas, no importa, lo importante haber vivido, entonces, ¿qué va a ocurrir? Mi vibración me llevará a un nivel, porque todo es vibración, donde habrá seres de amor esperándonos para darnos ese amor que lo dimos y esa luz que necesitamos al final. Yo quisiera terminar acá. Llevamos 1 hora, 10 minutos. Y sé que va a haber preguntas y prefiero que nos preguntemos. Dejar que haya preguntas. Sí, Jorge, por favor. ¿Qué tal, Isaac? Muchas gracias por transmitirnos tus conocimientos, compartir todo ese bagaje de experiencias que traes. Sabes de que, pues bueno, yo te sigo mucho ahí en las redes sociales y la verdad, trato de ver todas las exposiciones que tú haces y había yo visto en una de las exposiciones de la rama Ceres, un taller me parece que era, se hablaba también de la muerte. No recuerdo muy bien cuál era el título, pero lo que te quiero preguntar es que en una de esas partes se dice que si una persona al momento de morir experimenta mucho miedo, esta pudiera pasar a los niveles más bajos del plano astral. Mira, el tema está en que tú vas a vibrar. Todo es vibración de la energía, que nosotros somos energía. Nos parece que somos sólidos, pero no lo somos, ¿sí? Porque hay un compuesto mental que percibe todo esto y lo arregla de esa forma. Es como una ilusión, pero bueno. Si tu vibración al final te llena de miedo y de temor por la experiencia y te embarga, pues vas a vibrar en miedo. Aunque no lo merezcas, serás atraído por un nivel donde el miedo es compatible, vamos a llamarlo así. No tiene que ver los niveles más bajos del astral, no, porque si kármicamente no lo mereces, no entrarás a esa experiencia. Pero sí vas a pasar a un nivel al que no deberías haber estado, porque el miedo que vibra densamente te atrajo.
será temporal, probablemente en función del grado de la intensidad de tu vibración. Por eso tanto se insiste que se trabaje en el miedo al final de la vida, no dejarnos, no al final, sino desde antes sobre el temor a la muerte. En realidad la muerte es un cambio de estatus para renovar nuestra parte espiritual y volver otra vez, caso de aquellos que asuman que la reencarnación es válida, a experimentar otra clase, otra lección de la vida donde seguimos creciendo. Los que crean que no es así, tienen derecho y piensen que se van a quedar del otro lado, también. Pero depende de nosotros ese final, ¿sí? No, Jorge. la cama está Bueno, sí, gracias. Muchas gracias. A ti, Jorge. Después veo a Carlos Torruco. Hola a todas y a todos. Bueno. Bendiciones. Gracias, Isaac, por el tema. Tengo una duda. Soy nuevo en esto de la teosofía. Yo he estudiado otras cosas, pero en teosofía soy muy nuevo. Quizás es la segunda vez que entro a estas charlas. Y quiero preguntarte, Isaac, entiendo o no sé si yo mal entendí que la persona debe estar consciente, hablamos en ese periodo o en ese momento de la muerte, y según entiendo yo lo que platicaste, entonces la eutanasia no sería conveniente o no debería ser. Mira, es muy complicado el tema tanto de la eutanasia. Hay temas que son siempre complejos y que yo los considero que debe dejarse a los sujetos y a los valores que cada quien practica. Tampoco quiero decir que no estuviera de acuerdo en algunos casos de exceso de sufrimiento, ¿sí? Que la persona realmente, como hubo un caso, no me acuerdo, que estaba inmovilizada, creo que le daban de comer por un medio artificial, nomás movía los ojos, creo, o algo así. Comprendo que ahí podríamos hablar de que es necesario o que es válido, pero lo que quiero decirte es que al final, de acuerdo a la enseñanza, a la tradición teosófica, si tú no estás consciente hasta donde se pueda estar, como les dije, el dolor ahora se puede paliar con analgésicos que hay. Te puedes evitar, te puedes inhibir de ciertas experiencias necesarias en tu proceso, en ese momento que es determinante, porque hay dos recomendaciones. Una, porque vas a entrar a un estado de conciencia determinado en función a tu vibración, y segunda, porque esto va a influir en la siguiente encarnación. O sea, liga esos dos aspectos. Ahora, supongamos que alguien en una operación, en un hospital, muere en la mesa de operaciones, que es muy frecuente. Durante la muerte médica, que se dice que es el paro del corazón, el alma todavía está en el cuerpo. Y esa es la encargada de que nosotros recordemos toda la experiencia de nuestra vida. Y finalmente, cuando se rompe el cordón de plata, es cuando realmente mueres. Entonces, la muerte, vamos a decir, aducida o decidida o comentada por los médicos cuando no ven los movimientos del corazón, no es la muerte real del sujeto. Puede ser que aparezca inhibida su expresión, pero todavía el alma del sujeto está ahí y está experimentando hasta que llega al final. Y eso te lo puedo comentar así rápidamente como parte importante de esa conciencia con la que tú te tienes que estar enfrentando al final. Y lo de eutanasia, pues entiendo como te lo comenté, esas opciones existen, pero hay cada caso, ¿no? Cada caso determina ciertas cosas. Gracias, Carlos. Josefa, por favor.
Sí, gracias, Isaac. A mí me gustaría comentar que, dada una experiencia que durante unos años que estuve en una planta de oncología como voluntaria ayudando a los moribundos y también a las familias, me di cuenta que hay tres razones de mucho peso que impiden que el moribundo pueda irse más en paz. Y son el miedo, Sí, el miedo no solo que vive él, sino el miedo que siente y percibe en la familia, sí. que por eso se produce la conspiración del silencio, que es Ujú, otra razón que impide que el proceso se dé mejor, ujú. y también los asuntos pendientes. Sí, son los dos o tres cosas, a veces hay Y más. son tres cosas que creo que tenemos que intentar trabajarnos todos, Ujú. porque eso sí que impide que las personas se vayan más en paz. Y claro, siempre me he planteado, ¿no? Porque esto lo observé en muchas personas y me planteé, ese sufrimiento y ese aferramiento de la persona que no se puede ir en paz por eso, está impidiendo que el proceso se dé bien. Pero la pregunta que me hago, Isa, siempre es, ¿y qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo se van, en qué estado se van esos seres para seguir haciendo ese proceso, ese viaje? Y esta es la pregunta que siempre me hago. Todo depende, José, como le comentaba aquí a Carlos, de la vibración con la que has vivido. Si al final hay miedo, eso te lleva a otros estados de conciencia que no merecías, como dice creo que en las cartas o comentarios que hace Barborca, a estados de conciencia que no eran necesarios visitar. Y son temporales porque vuelves posteriormente al estado que te corresponde. El miedo, las cosas pendientes te generan inquietudes en los planos sutiles, en el primer plano sobre todo, de que dejaste algo pendiente y te aferras un buen rato a los planos sutiles más cercanos a la tierra, ¿no? Vamos a hablar de los ejemplos que pone Blavatsky. Una madre que dejó a los hijos, que murió muy joven y están sus hijos ahí casi pues abandonados, pues estará muy cerca tratando de cobijarlos, de protegerlos desde ese plano, pero porque está preocupada al verlos que ella se fue y que no hay manera de que se le pueda ayudar como ella que quiere. O sea, es zozobra la que va a generarse tanto con el miedo como con la actitud de esa cosa pendiente. Por eso los pendientes son, sino también se vuelven como círculos viciosos en los planos sutiles y la persona va al astral, a los niveles superiores sobre todo, va a ser una especie de pensamiento obsesivo, el pendiente, lo que dejó, el odio por tal persona, los conflictos que generó o que le produjeron a alguien y que si lo calumniaron se queda todo lastimado y todo eso va a ser parte de la primera fase en los planos sutiles, que va a hacer que sufra la persona, que no era necesario que pasara por eso si hay un buen acompañamiento, como tú lo dices. Se puede hacer mucho para ayudar a una persona, se puede hacer a que incluso saque las cosas que no podía hablar, buscar a la gente a la que se pueda arreglar, a lo mejor pedir perdón a alguien, buscar, darle serenidad y paz, pero por eso los requisitos del que acompañan deben ser de alguna manera cumplidos hasta donde se pueda. Uh-huh. Gracias, Isaac. Hay una pregunta en el chat. José Luis, ¿la puedes? Sí, por eso he levantado la mano. Vale. Cuando me toque se la leo a Isaac. Vene, Magda, por favor. Si la persona ya ha muerto, ¿se le puede ayudar con el POWA? Sí, puedes ayudarle con el POWA y un POWA muy, muy cristianizado, si quieres verlo así, ¿no? Utilizando la imagen de aquel ser que esta persona le tenía devoción, si era religiosa, ¿no? Por ejemplo. Y si no, aquel aspecto lleno de amor, volvemos al tema del amor, aquella ser o entidad lleno de amor y compasión que influya en la persona y que la compenetre como trata el POWA. El POWA es una gran herramienta, te digo, porque yo la he practicado con
con las personas y le he dado a personas a hacerlo y Sí, les ha funcionado, ¿sí? Pero hay que hacerlo con cierta devoción. ya, de acuerdo. Gracias. Gracias, gracias. José Luis, Sí, yo te leo la pregunta que han puesto en el chat, Isaac, por favor. de Raquel Fernández. ¿Qué ocurre con las personas que mueren durmiendo de sueño natural? Entre paréntesis, no inducido por medicamentos. Y sigue la pregunta, ¿no son conscientes de la muerte? Mira, la enseñanza dice que la mayor parte de nosotros al morir entramos como un estado de confusión, ¿no? Mientras al perder el cuerpo físico, el doble etérico, o cuerpo astral, o cuerpo linga sharira, y la vitalidad, la conciencia se debe nuevamente de acomodar, ¿no? En el Mayavi Rupa o en el Kama Manas, ¿no? Vehículo que tenemos en los planos sutiles. Ese acomodamiento tarda. Entonces, la sensación que dice la literatura es que nos sentimos un poco como mareados, creyendo que estamos dormidos, ¿sí? Y no sabemos que estamos muertos. También depende la forma de la muerte, la edad que tenía el sujeto. O sea, hay varios factores. Si tú estás dormido y mueres, lo más probable es que entres como un estado de ensoñación, como si estuvieras soñando. Volverás a tu casa, querrás hablar con la gente, no te contestarán. Pero tú no lo sientes mal porque estás como, un sueño es así, ¿no? No está claro en el sueño la realidad, ¿no? Le hablamos a la gente. Poco a poco tomarás conciencia de que hay algo raro en la relación que está queriendo tener la persona. Y poco a poco ella pasa a otro estado más superior y eso se va perdiendo y toma conciencia de que estaba muerta. Pero sí, pudiera para responder a esta pregunta, que la persona en la primera entrada creyera que está dormida, como mucha gente cree que está dormida y no sabe que está muerta. Bueno, creo que es suficiente. ¿Algo más, José Luis, o le paso a Salomón? Pásale ya a Salomón. Isaac. Salomón, por favor, y después Tere. Hola Isaac, como siempre, muchas gracias por tus enseñanzas. Oye Isaac, siempre he tenido una pregunta, una duda acerca de, he escuchado que cuando alguien va a desencarnar, debe tener en su mente a un personaje espiritual para que de esa manera sea mejor guiado, por decir así, hacia el siguiente paso. Pero yo siempre he pensado que eso se lo gana uno cuando uno tiene una vida correcta en este plano, cuando uno trata de hacer las cosas muy bien, etcétera, etcétera, y ayuda a los demás. Eso ya de por sí sería como en automático, pero siempre he pensado en eso y digo, pues no sé si el día que yo desencarne a lo mejor ni me acuerdo de pensar en eso, ¿no? O qué es lo que piensas tú que sería lo más correcto. Mira, Salomón, todos, por muy cosas tontas que hayamos hecho, ignorantes en la vida, tenemos el derecho a ser ayudados en los planos sutiles. Están los ayudantes, se puede decir así. O sea, almas de seres que se han ofrecido a ayudar a todos los recién que llegan, que acaban de morir, y que llegan así como todos confusos, mareados y, como decíamos, medios tontos, hasta que se establece nuevamente la estructura de la conciencia en la nueva experiencia que se va a tener. Todos en general. Casi todos somos más buenos que malos. ¿Sí? Incluso es que la definición de bueno y malo no es el término correcto para este tipo de energías. ¿Sí? Ahora, sí te puedo decir, si tú has tenido devoción por un ser, tanto una divinidad como un individuo, lo más probable, como sucede, es que cuando tú mueras, ese ser, no el ser original, sino la imagen de ese ser, que se la ponen los servidores, porque ven tu mente y saben que ese ser tú le tenías devoción, amor. Por ejemplo, vamos a hablar de la Virgen María.
Y hay una investigación que hizo Moody hace unos años y decía que el hindú ve a Vishnu, a Shiva, el budista ve al Buda, el cristiano ve al Cristo, el musulmán ve a Mahoma. O sea, todos vemos lo que tenemos como devoción, pero en realidad son seres con las imágenes de estos seres que nos inspiran y nos dan paz y seguridad. Eso podríamos utilizarlo para responder a tu pregunta de que si yo estoy devoto de una divinidad o de un gran ser o de un gran maestro, pues él aparezca en el momento de mi muerte y me ayude a transitar ese proceso porque estoy yo confuso. Y yo en esa confusión, pues yo lo voy a ver como algo que me va a ayudar y me va a guiar. Creo que eso puede responder a tu pregunta, Salomón. Sí, gracias, Isaac. Oye, una cositita pequeña más. Cuando alguien desencarna, ya está en la caja, ya murió, ya está en la caja, y están los familiares acompañando al desencarnado. Es necesario que haya gente ahí y que esté, aunque esté quieta, aunque esté callada, porque yo sé que debe estar la gente callada, debe permitir que el desencarnado pues tenga esa tranquilidad. Sí. Pero ¿es bueno, es necesario que haya gente ahí o no es necesario? Bueno, lo ideal sería que no hubiera nadie, ¿no? Que estuviera la caja en una habitación y los demás, los seres, los acompañantes, los parientes, los amigos, estuvieran fuera de la habitación, sentados, no en la habitación, ¿sí? Blavatsky insiste mucho de que el proceso, en el momento en que la persona muere, se lleva cierto tiempo el recuperar toda esa información de su vida, de las experiencias que tuvo, el recordatorio de la vida, ¿sí? Entonces, dice que el parloteo, los lloriqueos, las exclamaciones que en algunos lugares hacen, interfieren en algún momento a esas energías que se están moviendo y que son muy importantes para el sujeto que está partiendo. Sí, yo recomendaría, y yo espero que a mí lo dejé en mi testamento vital, que esté solo en una habitación antes de que me incineren, ¿sí? Y incluso no decirle a nadie, casi 2 o 3 amigos o 4 que tenga cercanos, porque ¿para qué vamos a estar haciendo una fiesta cuando en realidad es una partida y con el tiempo pues será otro regreso y así estaremos constantemente? Eso yo lo veo así. Sí, Isaac, muchas gracias. A ti, Tere, por favor. Gracias, Isaac. Un tema muy importante. Te voy a decir algo, lo voy a concretar mucho en manera de algo que yo he vivido sobre la muerte, ¿no? Cuando mi marido estuvo tan enfermo y después de muchos años me dijo, él quería que morir y yo también, que quería morir en casa. Ya estaba yo en Teosofía y entonces cuando me lo iban a traer a una casa le iban a poner me parece que era morfina en el pecho, no me acuerdo cómo se llama eso, para que se muriera tranquilito y tal. Y yo, dentro de mi ignorancia, le dije que no le iba a poner nada, que él tenía un día de nacer y otro de morir. Y después de eso, lo digo para que lo sepáis, estuvo 5 años. Es verdad que estuvo en plan fetal, pero con todo su conocimiento, con todo su, no sé, pues como él era, ¿no? Quiero decirlo porque a veces, igual que nos matan con los medicamentos, nos pueden matar, eso es matar, porque ese alma es lo que te quiero preguntar. Ese alma que te dan, dicen, ya va a morir, ya está para morir, y le ponen con un disco aquí encima del pecho para morir tranquilo. ¿Tú crees que ese alma, cuando haya muerto, llegará a la segunda muerte así? Rápido? Mira, creo que no. Es muy difícil hablar, porque la muerte es un gran misterio y mucho respeto le tenemos a ella. Habría que considerar la forma de vida del sujeto,
cómo vivió y cómo está al final de su vida ese estado de conciencia antes de que le pusieran ese analgésico, porque son analgésicos los que pone, para poder acelerar el proceso. Exacto. Eso, si nosotros partimos de que si te duerme artificialmente, que puede ser por sueño normal, pues vas a seguir un periodo todavía, vamos a decir, no consciente de que estás muerto. Eso, él se recuperará, se verá más joven. En teoría todos caemos en ese juego. Y deambulará por los lugares conocidos, a las personas, quizá más tiempo de lo que podría haber estado, pero poco a poco se irá diluyendo esa situación y pasará al estado siguiente que le corresponde por la ley kármica. En términos generales, ahora, cada caso es muy especial, Tere. Somos como una huella digital. Hablar generalizado es muy difícil en un momento dado, pero hay que hacerlo porque no puedes quedarte con excepciones. Si no, sería todo la excepción lo principal y lo general no existiría. Yo no recomiendo, a menos mi posición es de no recomendar que te duermas. Quizá lo máximo que te pueden dar son analgésicos para paliar el dolor. Pero asumes tú y por tu amor que le diste y el acompañamiento que ayudó a que él, a pesar de todo, pues estuviera en paz y se fuera en paz. Tómalo así. No, lo tomo así. Lo digo porque cuando llegue nuestro momento que sepamos que se puede hacer eso también, que sí. no todo el mundo hace. Bueno, es muy difícil, si no tienes estos conocimientos, no puedes decir, te ponen las maneras y mueres y punto. Sí. Y bueno, pues ahí entendí, de verdad, entendí que tenemos un día de morir y otro de nacer. No nacemos, es muy bien, pero morimos cuando quieren las circunstancias o lo que sea, ¿no? Bueno, cuando pues se acaba tu pabilo de la vela de tu vida. En realidad claro, mueres cuando tus circunstancias kármicas lo determinan. La muerte es algo kármico. Bueno, pues me lo quería decir por eso. Muy bien, gracias, Tere. Isaac, terminamos las preguntas con el cuarto, que es José Luis. Está Adela primero, ¿no? Sí, pero no, lo que quiero decir que si ya cortamos con las 5 personas que quedan, sí. Cortamos ahí ya las preguntas, ¿verdad? Vale, sí, 1, 2, 3, 4, 5, sí, vale. Sí. José Luis, también hay preguntas en el chat, añádelas, sí. Por favor. No, Adela. Pero la pregunta que hay es ¿qué opina de la cremación? Ah, sí, ahorita yo la veo esa. A ver, Carlos, por favor, o Adela, no sé cómo son. Gracias, Isaac. Muy buena exposición. Bueno. Hermosa, muy buena, muchas gracias. Que cuando hablabais antes de las cosas pendientes, el que se va con la sensación de que ha dejado un montón de cosas sin hacer, estaba recordando qué consecuencias puede traer. Mira, estaba recordando el caso de Jenny Cocker, una mujer inglesa que desde muy joven, recordaba haber tenido en la vida anterior y que había dejado a sus hijos, había muerto y había dejado a sus hijos desamparados. Sí. Ajá. Es un caso de los que estudió Ian Stevenson y está documentado, hicieron una película, Los hijos del ayer, y todo. Muy impactante. Y al final ella encontró a sus hijos, ya viejos, claro, y los reunió, porque inclusive no se conocían. Pero fíjate que voy no a lo anecdótico, ¿no? Sino a que esa sensación de no haber cumplido, de dejar las cosas pendientes y todo, que te pueden hacer volver inmediatamente. Sí, porque te atrae. Claro. Y te trae a los seres a los que tú, en teoría, y él abandonó. Magnéticamente te vuelve la ley kármica a unir a ellos, quizá para saldar algo. Qué bien esto que pusiste. Se llama Los hijos del ayer. Sí, Los hijos del ayer. A ver si la busco y la veo. Sí, hay una película. Y hay un libro también. Sí. Y una película. Exacto, que ella explica todo cómo fue. Impresionante. Gracias. Creo que está en YouTube esa película. Sí. Muy bien, gracias. A ver, ahora va Jorge.
Jorge, y si no está Jorge, José Luis. Otra vez yo, Isaac. ¿Se escucha? Sí, se corta mucho tu micrófono, pero sí, te escucho. A ver. ¿Sabes de qué me llamó la atención? ¿Cómo te referiste ahorita a la muerte? ¿Se escucha? Es que se corta. Sí, no se escucha ¿Se bien. escucha, Isaac? Jorge, perdona, creo que tienes un problema de internet, de poco ancho de banda, entonces te convendría apagar la cámara y hablar simplemente. Sí. ¿Se escucha ahí? A ver, habla. Ya te quedó pasmado. ¿No se escucha? Sí, sí, se escucha, pero a ver. Sí, sí. Ok. ¿Sabes de que me llama la atención cómo te referiste ahorita en unas preguntas a la muerte? Uy. No. No, ya no sé, ya se perdió. Entonces, si la muerte en sí es... La escribo. Sí, mejor escríbela, por favor. A ver, José Luis. Gracias. A ti, hijo. José Luis, tú. O le pasamos a Yolanda, porque está cerrado tu micrófono. Muchas gracias, Isaac. Es como José Luis de Bolivia, perdón. Ah, mira. Bueno, a ver, Yolanda, y ahorita le dejamos Es a una José Luis. pregunta del chat de María Guadalupe, que Sí. dice que ¿cuántas horas requiere el cuerpo físico de tranquilidad para posteriormente incinerarlo? Mira, 36. la tradición habla de 3 días, ¿no? Acuérdate que antes se dejaba el cuerpo 3 días, pero ahora con la modernidad, pues no llegas ni a las 24 horas porque te mueres hoy y ya mañana te entierran, ¿no? Yo hubiera preferido o preferiría estar en casa, morir en casa, y ahí pues no creo que puedo mandar más y decir, pues dejan mi cuerpo por lo menos un día completo, 2, y me llevan ya a incinerar, ¿no? O sea, es cuestión de dejar que el proceso que se va a dar en el momento final se cumpla hasta donde sea posible. La incineración es más recomendable, porque también viene la pregunta, porque rápidamente se separan los principios del cuerpo. Al quemar el cuerpo se desligan los principios superiores, la estructura de la personalidad que no se deshace. Se muere el cuerpo físico, la vitalidad vuelve a prana, la prana vuelve a fohat, y el doble etérico, o linga sharira, que también se le llama, también vuelve a su fuente. Lo que queda es la estructura personal, mental y emocional que usaste tú durante la vida, y los principios superiores espirituales. Y ahí viene otro proceso. Entonces, lo recomendable para mí es la incineración, pero es respetable el que quiera que lo metan a una caja. Eso nadie lo va a negar. La incineración ahora está mucho más a la mano y es más accesible económicamente, aunque en unos lugares sigue siendo todavía cara. Pero bueno, eso es decisión de cada uno. Yolanda. Te comento la pregunta de este señor que no podía hablar, que no le funcionaba el audio, Isaac. A ver, por favor. Dice, ¿la muerte se podría considerar como una entidad como lo hacían los egipcios, mayas y otras culturas? Yo la veo como una mujer, aunque tiene características muy particulares cuando o sea, es un ser que viene por nosotros, si quieres verlo así, ¿sí? Aunque a veces no lo veamos. En muchas culturas hablan de una mujer muy bella. En otras culturas hablan, ¿se acuerda por el río Carón? Viene la barca con el barquero a llevarnos al otro lado del río, ¿no? Que es el mundo de la muerte. A veces aparece desencarnado, a veces aparece, en algunos casos, ¿no? En otros casos es una bella mujer que nos pide, que nos toma de la mano y nos lleva. Y en ambos casos es el mismo ser, solamente que toma diferentes características según la persona que ha muerto.
Entonces, para más o menos responder a eso, sí podemos darle una característica de una entidad, ¿no?, que colabora con los seres que están en el juicio, porque después de eso pues vamos a ser enjuiciados. El juicio es, aunque es interno, lo vemos como si fuera afuera, ¿no? Todo esto es un segmento para mí muy interesante que podría ser visto desde diferentes ángulos, pero sí yo en lo personal le doy esa característica de un ser que viene por nosotros, ¿no?, cuando llega el momento, ya sea que nos vayamos en barca, nos vayamos en tren, nos vayamos en avión, cualquiera de esos medios le aparece a la persona o ve un túnel, que ese es también otro de las formas muy, muy comunes, por decirlo. Sí, y una pregunta más que hay aquí, dice, ¿es posible que un ser sin alma tome un cuerpo físico y ande viviendo aquí en la Tierra? Sí, los desalmados pueden volver. Y cada vez se van, un desalmado se ha cortado la comunión con su parte espiritual. El cordón de plata se ha cortado. Entonces, la estructura personal tiene la capacidad de volver a regresar. O sea, vuelve a vivir y vive varias vidas, pero cada vez se va hundiendo más en la oscuridad. Y lo que al final le puede tocar, pues no es nada agradable, pero pero sí, contestándole a la persona, sí puede volver. Vale. A ver, María del Carmen. Gracias, no pongo la cámara porque tengo celular y luego se me va a distorsionar. Isaac, antes que otra cosa, gracias, felicidades por tanta generosidad y todo eso. Yo tengo 2 preguntas, bueno, hay muchas más, pero nada más las resumo en 2. Y una es que esto que está sucediendo ahora, como la gente que tiene pues bastante economía para hacerlo, que están congelando los cuerpos, ahí me surge esa idea así de momento, decir, bueno, porque ya son varias veces que yo lo he leído, sobre todo en las cuestiones que te llegan en propagandas de empresarios y cosas así, gente con dinero, una. Y 2, que siempre, bueno, que eso que tú decías de que era importante que se estuviera uno en silencio, callado, porque a veces, por ejemplo, en la cultura mexicana, pues a veces hasta hay bromas, chistes, y aparece como hasta a veces cosas encima del féretro, llegan a ponerte el vaso, esa falta de respeto, ¿no? Y hasta donde yo leí un día, que el último sentido que desaparece es el oído. Entonces, no sé si sepas ahí al respecto, esas 2 preguntas serían, ¿no? Y felicitar. Muchas veces se habla también, y eso lo comenta Barborca y otros autores como la doctora Bonfrance y otros que se han dedicado a este tema. Cuando ustedes y yo estemos en el féretro, porque siempre nos ponen antes en un féretro cuando estemos ahí en una capilla, ¿no?, antes de que nos incineren. Dependiendo el desarrollo del alma del sujeto, dependiendo de varias características, que no esté enfermo, que no esté en un estado en que le hayan inyectado algo, lo que fuera, tú eres consciente y escuchas lo que la gente dice, porque se desarrolla, empezamos a retomar lo que se llama la clariaudiencia, que son las cualidades del alma. Entonces, está muy sensible y si está separado el cuerpo, que es muy frecuente que esté cerca el individuo dando vueltas al féretro porque se siente atraído por el cuerpo, eso es una de las condiciones también para incinerarlo. Él escucha y ve a la gente y ve lo que están sintiendo y pensando, porque ve el aura de la gente. Ahí se da cuenta quizá de los amigos que eran superficiales o que no les interesaban, no eran sinceros. O sea, es muy interesante la experiencia y a veces dolorosa para el alma al darse cuenta de ciertas verdades. Si está más o menos consciente, tiene que ver con su desarrollo. Pero la mayor parte de la gente está como dormida.
¿no? No es muy consciente, no se da cuenta, cree que está soñando, que está dentro de un sueño, ¿no? Pero sí escucha cosas. Y es lo que se recomienda hasta donde sea posible, por lo menos yo así lo he pedido en mi testamento vital, estar en un lugar solo y que la gente que quiere acompañarme, que serían unos cuantos a los que yo le diré, que estén fuera de la sala esa o de esa habitación, para que yo esté todavía en ese proceso que me permita transitar todo lo que debo pasar antes de que que se corte el cordón de plata, si es que todavía no se ha cortado. Y si ya se cortó, pues yo andaré ahí dando vueltas con más conciencia. O sea, recuerden que entre más conscientes seamos aquí, más conscientes estamos allá y nos damos cuenta que estamos muertos. La mayoría, como ha rechazado la muerte aquí, estará dormida allá, porque estuvo dormido acá. Eso es importante. Si yo acá vivo en mi globo personal, de mis cosas, mis problemas, y que qué voy a hacer acá y qué voy a hacer allá, y fantaseando, no va a haber algo diferente del otro lado, porque como es aquí, es allá. Es principio hermético. Si yo aquí hago un trabajo de ser más consciente, de vigilar, de observar, voy a ser más consciente allá y sabré que he muerto y seguiré los pasos que debo seguir sin incluso ponerme en peligro en alguna cosa, porque del otro lado siempre hay sus cositas. Entonces, es importante. Ahora, el tema de los congelados. El tema de los congelados es un tema de criterio personal. Yo asumo que al congelar el cuerpo, no dejar que se descomponga, puede haber dos opciones. El cuerpo está muerto pero congelado. No, lo que impide la congelación es que no se descomponga. La vitalidad probablemente, eso sí, abandona el cuerpo y hasta cierto punto quiero pensar que el doble etérico también. Eso nomás queda el puro cascarón del cuerpo. Los principios de la personalidad, la mente y las emociones se separan. Ahora, con cierta confusión probablemente, ¿no? Porque realmente está, si congelaron a la persona todavía media viva, pues es complicado. Siempre he pensado que el congelamiento puede traer sufrimiento al alma porque no se desprende totalmente. Vamos a decirlo así. Son criterios personales, ¿eh? No, esto no lo dice la tradición. No es muy recomendable, yo no lo recomendaría. La muerte es necesaria, súper necesario para que la vida tenga el valor que le damos y que es la experiencia de aprender, venir a aprender y experimentar para seguir creciendo. Si lo vemos así, no vamos a buscar congelarnos. ¿Para qué? Voy a volver cuando termine mi proceso del otro lado por el karma, el devachan, lo que tenga que pasar allá. Volveré otra vez con un traje y volveré a repetir todo el proceso, que es complejo, pero como no me acuerdo quién soy, pues yo voy a entrar otra vez. Si ustedes y yo trabajamos en ser conscientes, es muy probable que volvamos y recordemos mucho de quiénes fuimos. La vida considera, las leyes consideran ciertas ventajas, ¿no? Pero bueno, es un término general. María del Carmen. Permíteme, Isaac, que ya si quiere, con la pregunta de Liliana Tallón, podemos, si quiere, cerrar ya la batería de preguntas. ¿Cómo no? A ver, Liliana Tallón, por favor. Buenas tardes. Supe de una persona que en cierto momento, estando bien, se le apareció la cara de una mujer y después de eso, durante muchos meses, en ciertos momentos se le aparecía hasta que hubo un momento donde sentía una energía, como una luz brillante alrededor de él que lo acompañaba todo el tiempo, mucho antes de morir, ¿no? Todo el tiempo lo tuvo al lado supuestamente hasta que falleció. No sé cómo fue el momento que falleció, pero... ¿Y qué puede haber sido eso? Mira, todos traemos un largo historial del pasado, de vidas que hemos vivido. Tú y yo somos maduros por las vidas que hemos vivido en el pasado, que pueden ser 100, 200, 500, excepcionalmente 1000.
Y eso te ha dado experiencias de todo tipo. Has sido mujer, has sido hombre, has tenido familia, has estado solo, has haber sido a veces prostituta, a veces un ladrón, a veces un general, a veces un sacerdote. O sea, hemos experimentado, que es lo que el alma lo hace madurar. A veces hemos caído en las partes más bajas del astral porque cometimos actos innombrables, o a veces hemos sido tan santificados que casi los iluminamos. Todo eso vale, importa mucho. Y en muchos casos excepcionales, es muy probable que ese ser, debido a que se acercaba ya su momento de partir, pues tenga recompensas kármicas con ayudas elevadas o de seres superiores que le vienen a ayudar, debido a que llevó a cabo un trabajo y ahora lo quieren acompañar al final. Yo lo explicaría así. No estamos solos, estamos totalmente siempre acompañados. Primero por nuestro yo superior, ¿sí? Que es el principal. Y además hay seres, y no me refiero a los desencarnados que nos rodean, sino a seres superiores que están observando y vigilando de alguna manera el proceso de vida y de muerte. No estamos solos, recuérdenlo bien, nadie está solo. Estamos contenidos en la vida una y todos los seres estamos conectados. Dependiendo del desarrollo de cada uno, puede uno ser consciente o no de eso. Gracias. Muchas gracias. A ti. Ahora sí, podemos terminar, José, si quieres. Sí, gracias, Isaac. El tema ha sido muy importante. Y yo creo que mientras nos preparamos para el bien morir, tal vez nos podemos hacer mucho bien con permitir que los seres queridos se vayan en paz, sí. Que no nos apeguemos tantos a ellos. Yo creo que mientras que hagamos ese trabajo, mientras que nos toca a nosotros, creo que haremos mucho bien. Sí. Y la verdad es que es una asignatura tan pendiente que tenemos que tenerla siempre presente. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y también, Isaac, solamente despedirme, agradecer a todos la presencia y que hayan compartido todos, porque estas preguntas han sido muy interesantes e importantes. Y permitirme que salude a José Molina. No sé si me oye, José, pero me ha hecho mucha ilusión verte. Ay, qué bueno que estuvo ahí, José. Sí, porque no lo veía desde hace mucho. ¿Nos oyes, José? No, no se oye. No, a lo mejor no. Pero bueno, lo importante es que me ha hecho mucha ilusión verlo después de tanto tiempo. Isaac, gracias por estar y gracias por tu trabajo. No, gracias a ustedes. Despídete tú, por favor. Bueno, sí, quiero despedirme vamos a salir la próxima semana, por eso se adelantó este monográfico, vamos a salir a Sudamérica, Enrique y yo, lo acompaño porque él va a hacer una actividad de la Federación Teosófica Interamericana, visitando algunos países. Y de todos modos, este lunes tenemos nuestro estudio de la doctrina secreta y los programas que van a hacer, que voy a estar todo el tiempo, todo el mes fuera, se van a llevar a cabo, salvo que hubiera en un momento dado falta de Wi-Fi o Wi-Fi, pero llevamos aparatos para poder transmitir sin necesidad de estar en algún lugar que lo tenga. O sea, que seguimos en nuestro trabajo. Gracias por estar acá y los que deseen ver otra vez el vídeo, pues ya saben que lo sube, tanto la Rama Seres lo sube a su canal de YouTube como la Federación lo va a subir también. Buenas noches.